Buen día, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver la clase número 9. Vamos a terminar de ver el tema relativo a los documentos privados. Pues más que nada yo creo que este tema sale como consecuencia de que pues como ya les había dicho, que a través de la generación de estos documentos que ahí se plasman los actos jurídicos, bueno, en documentales, en papel. Dice documentos privados, pero después se habla de documentos privados y públicos, como son las escrituras y como ya vimos los telegramas y los radiogramas. Muy bien, sin más por el momento, pues, ¿qué les parece si comenzamos de lleno con la clase? Y vamos a realizar una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de Dios y que Él nos esté guiando. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este día te damos gracias por que tú nos permites estar de nueva cuenta aquí en esta clase de la materia de obligaciones. Padre, te pedimos y ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que tú estés con nosotros en esta hora de clase, que tú permitas a los alumnos tener su mente receptiva para que ellos puedan aprender y memorizar todo lo que la clase que se les va a impartir el día de hoy en este video. Te pedimos todo esto, que tú nos guardes, que no, tú nos protejas, que tú nos des fuerzas y que tú nos alientes para seguir adelante y poder concluir esta materia y aprobarla. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto y te doy gracias. Amén. Bueno, entonces pues vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. Les voy a compartir la pantalla. Denme un segundo. Un segundo. Listo. Aquí nos habíamos quedado la clase pasada en las escrituras públicas. Estamos viendo los documentos privados, ya vimos los telegramas, los radiogramas y ahora vemos las escrituras públicas. Ya habíamos dicho que una escritura pública es un documento legal otorgado ante un notario que da fe de un acto jurídico, negocio jurídico. A diferencia de los documentos privados, la escritura pública tiene mayor seguridad jurídica y eficacia legal. ¿Esto qué se deberá? Pues pienso que, o pues es que la celebra o la elabora un funcionario que tiene fe pública como el notario y tiene eficacia legal porque este tipo de documentos se inscriben por lo regularmente o todos en el registro público de la propiedad y del comercio, pues de cada entidad. Y esa inscripción, pues ya al ser un documento público elaborado por un fedatario público, pues ya tiene pues, una mayor, un mayor peso que si fuera un documento privado, como un contrato privado de compraventa o algún convenio realizado en forma privada por algunos contratantes. Esto ya le da un mayor peso porque en algunos casos pues tiene efectos contra terceros. Por eso de ahí su inscripción en el registro público de la propiedad para que toda gente, como es un registro público que existe en todos los estados, pues ahí es público y la gente puede consultar ese registro. Sirve para documentar actos como la compraventa, ya hemos visto, de inmuebles, hipotecas, herencias, entre otros. Pues el testamento, ahí pues en la escritura pública se pueden hacer los testamentos en algunos casos me parece, o bueno, como aquí en el estado, pues el notario también lleva los juicios sucesorios y pues los hace constar en escrituras públicas
como el testamento, como la compraventa o algún poder. Ya habíamos dicho que las actas constitutivas de las empresas, de las sociedades, de las personas morales, las asambleas que éstas llevan o tienen. Este, ¿qué otra cosa? Eh, pues esencialmente o por con mayor pues esas son las más o que usualmente se llegan a ver en la práctica. Y luego dice el artículo 104. Bueno, yo les había dicho que este artículo pues es de la ley del notariado de aquí del estado de Nuevo León, pero pues en el estado en el que ustedes se encuentren habitando, pues debe haber la ley del notariado de su estado y debe haber un dispositivo idéntico o parecido que más o menos se asemeja a lo que dispone este artículo. Dice, escritura pública es el instrumento que el notario asienta en su protocolo y autoriza con su firma y sello para hacer constar él o los actos jurídicos que en el mismo se contienen. Bueno, y vamos a hablar un poquito, porque pues creo que este tema pues es más que nada de, no sé si de derecho notarial, pero pues vamos a hacerlo, o sea, no profundizar tanto, sino que irnos más a lo esencial. Y aquí vemos que la escritura pública tiene diferentes partes, como es el proemio, que viene en el artículo. Aquí pues ya yo tomé otra legislación, que es el artículo 103 de la ley del notariado de la Ciudad de México. Proemio, pues el proemio pues es donde viene la fecha, eh, el número de la escritura. No sé si ustedes estén familiarizados con las escrituras públicas, ¿verdad? En el área de trabajo donde ustedes se encuentren, si han tenido la oportunidad de observar o ver o tener a la vista una escritura pública, pues está, está elaborada por el notario y tiene diferentes partes. Aquí vemos que en el proemio, pues es donde se encuentran este lo relativo a el inicio, podemos decir la parte inicial de esta escritura. Ahí se contienen los datos como la fecha, el notario, el número de escritura, el lugar, quiénes intervienen, cuál es el acto que se va a protocolizar, quiénes son las partes. Y luego vemos que también están los antecedentes y declaraciones. Antecedentes, pues en un contrato de compra-venta, un antecedente puede ser cómo se adquirió por el vendedor el bien mueble que se va a transmitir, cuál es el antecedente de propiedad. Declaraciones, pues las declaraciones que cada una de las partes hace. Si es una persona moral, pues establece si es una persona moral que tiene dominación tal y es una sociedad mercantil, una sociedad civil. Perdón, si es una sociedad civil, etcétera. A eso se refiere esas cuestiones. Y luego tenemos lo relativo a las cláusulas. Pues las cláusulas, pues ya sería en sí el contenido mismo del acto que se está celebrando en la escritura. Si es un contrato de compraventa, pues las cláusulas relativas a la compraventa. ¿Quiénes son las partes? ¿Cuál es el bien que se va a transmitir? ¿Cuál es el precio de la venta? ¿Cómo se va a realizar el pago? ¿Dónde se va a realizar el pago? ¿Cuál es el monto del pago? Si se va a hacer en una sola exhibición o se va a hacer en plazos, a mensualidades. ¿Qué más? Em, si se va a generar un interés ordinario, qué va a pasar si incumplen con el contrato,
cuáles las tribunales que, si en cada caso que establezcan algún tribunal que es competente en caso de suscitarse alguna controversia con motivo del contrato, cuestiones referentes a eso, el acto mismo, ¿verdad? Si es una compraventa, si es un otorgamiento de un poder, si es un otorgamiento de crédito que tenga garantía hipotecaria, todas esas cuestiones pues van ahí en las cláusulas. Y luego dice representación o personalidad, si esto sería en el dado caso de que fueran los contratantes o participantes del acto, pues fueran personas que acudieran a representar a ya sea una persona moral o una persona física. Ahí después para lo relativo a la personalidad o representación. Los generales pues son los datos de cada uno de los participantes, por decir actor, digo vendedor y comprador, acreedor y deudor. Y luego, pues se pone ahí todo eso en relación a que el estado civil, la edad, lugar donde habita, la profesión, que son los generales de cada una de las personas, ¿verdad? Ahí se establecen todas esas cuestiones. Después se habla de certificaciones y ahí se da fe de la identidad de las partes, o sea que el notario tuvo a la vista las partes y que pues se identificaron con la documental o la identificación que le proporcionaron, pues puede ser credencial para votar, la del INE o cosas así. Y también se establece que le da lectura a la escritura de la explicación del otorgamiento. Y pues todo esto viene en el artículo 103 de la ley del notariado de la Ciudad de México. Y fecha de firmas, pues se pone la fecha en que se va a firmar y se estampan las firmas de cada uno de los contratantes y las autorizaciones, si es una autorización preventiva o definitiva. A ver, vamos a ver. Ley, bueno, vamos a ver esta ley. Voy a dejar de compartir la pantalla para mostrarles esta ley. Denme un segundo. Aquí está. A ver, vamos a ver. 103. Y aquí está. Bueno, se las voy a compartir ahora otra vez, ya que la tengo aquí. Aquí está. Miren, en el 103 dice, es lo que vemos, lo que estamos viendo. eh, el proemio. Y aquí nos dice, el notario redactará las escrituras en español. Bueno, pues esto es un requisito o una particularidad que debe tener, ¿verdad? Si no, pues cómo lo vamos a entender. Dice, sin perjuicio de que pueda asentar palabras de otros idiomas que sean generalmente usados y usadas como términos de ciencia o arte determinados y observará las reglas siguientes. Bueno, también puede poner como más o menos, yo me entiendo ahí como tecnicismo. Y ya en la fracción primera de este artículo dice, expresará en el proemio el número de la escritura y el libro al que pertenece, así como el lugar y fecha en que se asienta. Su nombre y apellidos, o sea, el nombre y apellidos del notario, el número de la notaría de la cual es titular, el acto o actos contenidos, el nombre de los otorgantes o de sus representantes y demás comparecientes en su caso. Y ahí es por lo que refiere a el proemio.
Entonces los antecedentes y declaraciones que ya estábamos viendo. em, y aquí dice consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos que se le hubieran presentado para la formación de la escritura. Y aquí dice si se tratara de inmuebles, se examinará el título, los títulos respectivos, relacionará cuando menos el último título de propiedad del bien o del derecho objeto del acto contenido en la escritura y citará los datos de su inscripción en el registro. Señalará, en su caso, que dicha escritura aún no está registrada. Esto es como los que les estaba comentando, de que en los antecedentes, si es una compra-venta, pues debe ponerse el antecedente de propiedad de quien transmite la propiedad del bien. Y vamos a ver lo relativo a, creo que es en el 109. Aquí está. Bueno, vamos a ver lo relativo a, vamos a ver esto de autorización. Pues es la autorización de la escritura, dice. am, Dice, las escrituras asentadas en el protocolo por un notario serán firmadas y autorizadas preventiva o definitivamente por el propio notario o por sus asociados o supuestos siempre que se cumplan con los requisitos siguientes. La fracción uno dice que la escritura haya sido firmada solo por alguna o una de las partes ante el primer notario y aparezca puesta por él la razón ante mí con su firma. Y que el notario asociado suplente exprese el motivo de su intervención y haga suyas las certificaciones que deban contener el instrumento con la sola excepción de las relativas a la identidad y capacidad de quienes haya firmado ante el primer notario y a la lectura del instrumento a estos. La autorización definitiva será suscrita por quien actúe en ese momento. Ok, o sea, la primera pues definitiva, estimo yo, y la otra es preventiva porque pues la está autorizando un notario suplente. Y luego dice aquí la autorización definitiva será suscrita por quien actúe en ese momento. Bueno, entonces vamos a regresar a las diapositivas. Eso es lo relativo más o menos o a grandes rasgos relativo a las partes que integran una escritura pública. Eh, ya lo vimos. Esto, lo del proemio, que es expresa el número de la escritura, el libro. Bueno, ya lo vimos todo eso. Y ahora vamos a ver, ya que vimos lo de las escrituras ante notario, las escrituras públicas, vamos a ver qué es unas minutas. El concepto puede hacer referencia al borrador que se realiza de un oficio, un contrato u otro documento, con la premisa de desarrollarlo más adelante con las formalidades de cada caso. En una minuta, por lo tanto, se incluyen los contenidos esenciales. La versión definitiva del texto deberá contar con más detalles, incluso con otro tipo de redacción. Las minutas también son los apuntes que se toman para tener algo presente, la noción además de que puede aludir a una enumeración o un listado. Bueno, esto de las minutas, pues de más o menos aquí se entiende como que un bosquejo. En relación a un contrato, pues es como un previo a cómo va a quedar realmente elaborado o concretado el contrato. Aquí, pues a eso se refiere las minutas. Más o menos yo comparo o lo asemejo como un machote, ¿verdad? Pero pues aquí dice que es como un bosquejo que se tiene de algo y que se va modificando hasta llegar a su versión definitiva. Y luego vamos a ver lo que dice terminología notarial. Y aquí podemos ver que vamos a estar
precisando lo relativo a que, quiénes son los intervinientes en la protocolización de un acto en escritura pública, pues son los sujetos. El sujeto parte de la escritura es quien interviene en el acto. Las partes en una escritura pueden dividirse en dos tipos. Parte en sentido material es a quien le repercuten directamente los efectos del acto en su persona. O sea, puede ser si es una compraventa, vendedor y comprador. Y parte en sentido formal es a quien no le repercuten directamente los efectos del acto en su persona, pero que intervienen en su formación. Pues aquí podría ser pues un apoderado, un testigo, así sujetos que tengan esa calidad. Dice, la parte es aquella que interviene en el acto jurídico, es decir, comparece a la celebración del acto jurídico. Dentro de una escritura se pueden identificar como partes tanto al compareciente como al otorgante. Y ahora vamos a ver diversas partes en sentido formal. Son como partes auxiliares que no son sujetos, pero no son parte de la relación contractual. Aquí vemos que dice testigo, testigo que firma o ruega, firma en nombre de los otorgantes que no pueden o no saben hacerlo. Quien firma ruego de alguien en la práctica es llamado testigo que firma ruego. Es en sí un auxiliar en el otorgamiento de un instrumento. Bueno, cuando una persona pues no sabe escribir, usualmente pues se dice así que se utiliza este instrumento que es que alguien firme a su ruego, donde la persona estampa sus huellas digitales y una persona diversa firma ruego como para que sea, bueno, se estampan las huellas digitales de la parte y este testigo pues sirve para firmar a ruego de quien solamente estampa sus huellas digitales y no sabe escribir. Aquí vemos que dice testigo instrumental, forma parte de la estructura del instrumento como en el testamento público abierto. Testigo instrumental. Y luego testigo de identidad, ayuda a brindar certeza en la identidad de las partes. Pues aquí de identidad podría ser que identifique a alguna de las partes contratantes, asistentes, intérpretes y lectores. En los casos en que el otorgante ignore el idioma castellano porque el otorgante sufra de alguna discapacidad y necesite que alguien le ayude a leer el instrumento. Y aquí sería pues ya personas ajenas a la relación contractual, pero que son necesarias para que alguna de las partes entienda o comprenda lo que se está elaborando, el contrato, las cláusulas, un intérprete. Y ahora vamos a ver lo que se refiere al protocolo del notario. ¿Qué es el protocolo? Dice aquí yo usé los artículos de 85 de la Ley del Notariado del Estado de Nuevo León. Dice, protocolo es el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el notario, observando las formalidades que establece la presente ley, asienta y autoriza las escrituras que se otorgan ante su fe en sus respectivos apéndices, índices, así como por el libro de actas fuera de protocolo. Bueno, aquí yo más que nada pues lo asemejo el protocolo del notario como un tomo, o sea, donde se van glosando un libro donde se glosan todas las escrituras que se vayan que se elaboren por el notario y cada escritura tiene un folio que va consecutivo. Entonces esas escrituras se glosan en este folio, en este protocolo y pues ya al llegar a un número pues se cierra este protocolo y se hace un libro. Podemos decirlo así, un tomo. Entonces a grandes rasgos a este se refiere el protocolo. Apéndice. El apéndice notarial es un archivo o carpeta que el notario lleva para cada protocolo.
libro donde se registran las escrituras y actas y que contiene los documentos y elementos materiales relacionados con esas escrituras o actas. Este apéndice forma parte integral del protocolo y se utiliza para conservar y organizar la documentación relativa con las actuaciones notariales. Bueno, aquí yo veo que el apéndice es lo relativo a los documentos que se allegan en cada acto para justificar la personalidad o diversas cuestiones. Entonces, este apéndice se refiere a este cúmulo de documentales que se anexan a las escrituras y que también forma parte del protocolo. Eh, y pues su finalidad pues es la conservación de los documentos relacionados con las actuaciones del notario que obran en las escrituras públicas. Dice, el notario llevará una carpeta por cada libro en donde quedarán depositados los documentos que se refieren a los actos jurídicos que en ellos autorizan. El contenido de estas carpetas se llama apéndice. Bueno, aquí es lo que dice la ley del notariado del Estado de Nuevo León. Y el 99 dice, los documentos del apéndice se arreglarán por legajos, poniéndose en cada uno de estos el número que corresponde a la escritura que se refiere, y en cada uno de los documentos se pondrá una letra que lo señale y distinga de los otros que formen el legajo. Testimonio notarial. Testimonio notarial es la copia en la que el notario transcribe o reproduce íntegramente o en lo conducente una escritura del protocolo a su cargo, así como los documentos que obran en el apéndice del mismo, con excepción de los que ya se hallen insertos en el instrumento y con el que el titular, en su caso, podrá ejercer las acciones correspondientes. Esto es por lo que se refiere a los testimonios. No sé si ustedes han visto o algún testimonio que en su parte final pues dice es primer testimonio saqueado de su original de la escritura pública tal. Pues sí, es como una copia hecha, una reproducción íntegra de la escritura pública que realizó el notario. Y por último, pues atendiendo ahí a los temas de los relativos subtemas que nos marca aquí, de los documentos privados, tenemos lo relativo a la falta de timbres de los documentos. Pues esto se relaciona con las escrituras porque las escrituras pues también deben de tener sello. Muchas de las veces o todas tienen un holograma que se les inserta, que, que obra, em, que se aplica a la escritura, un holograma del notario y el sello pues es individual de cada notario, puede variar. Entonces, aquí nos dice que en general la falta de pago de estos sellos puede retrasar o impedir la inscripción del documento en registros públicos, así como generar sanciones por parte de la autoridad fiscal. O sea, si falta alguno de estos sellos, puede que genere un retraso y que impida que se escriture. En este caso, pues si es una escritura, si falta alguna de estos timbres, pues no podría ser inscrita. Y eso es por lo que respecta a este tema. Está muy, o sea, se fue, digo, no está tan extenso, pero pues me imagino que está aquí como parte de los temas de esta materia, porque pues es en las escrituras públicas donde se celebran los actos, los contratos que generan obligaciones para las partes celebrantes. Ahora les voy a compartir las siguientes diapositivas que vamos a ver, que se refiere a las modalidades de las obligaciones. Pues bueno, vamos a comenzar con este tema, modalidades de las obligaciones. Voy a compartirles la pantalla para que vean las diapositivas y comenzamos. Modalidades de las obligaciones.
Em, a ver, un segundo. Ya, dice, si por modalidad ha de entenderse el modo de ser o de manifestarse una cosa, pues tal es el significado del vocablo, entonces las obligaciones pueden ser o no manifestarse de muy diversas maneras, simples y complejas, de dar, de hacer, de no hacer, lícitas o ilícitas, etcétera. Pues sí, como ya hemos visto en diferentes clases, pues hay obligaciones, por ejemplo, de dar, de hacer y de no hacer. Obligaciones puras y simples. Bueno, ahora vamos a ver cuándo son obligaciones puras y simples. Esta es la que existe y es exigible desde luego y se constituye entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. En estas, pues sí, no hay pierde. Es una obligación que ya se puede exigir, que sí, que existe, o sea que sí, sí el acto del cual deriva, pues tiene vigencia, o sea, tiene existencia, es existente y tiene validez. Y por otro lado, pues esa obligación es exigible, o sea que ya se la puedo requerir a quien se obligó a hacerla. Y se constituye entre un sujeto activo y un sujeto pasivo, o sea, cuando un vendedor y un comprador. Eh, y dice, no encontramos por consiguiente en dicha obligación ningún hecho o circunstancia que afecte su existencia. Es lo que les comentaba, o sea, no tiene un vicios o no adolece de cualquier impedimento que trascienda la existencia del acto. Y dice, como ocurre en la obligación condicional, ni su exigibilidad como acontece en el término. Exigibilidad pues siempre va a estar relacionada con el término, que quiere decir que ya se llegó el plazo o el tiempo para que se cumpla con esa obligación, no se cumplió, entonces pues ya es exigible. Por eso es pura o simple, porque pues no tiene no, o sea, sí se cumplimenta lo necesario para ser exigible. Ni su naturaleza es subjetiva por cuanto a la pluralidad de los de sujetos activos o pasivos. O sea que ya si hay más sujetos activos, más acreedores o más deudores, pues ya no es pura y simple. Ni tampoco se complica su aspecto objetivo por la presencia de varios objetos o de la indivisibilidad de la prestación. O sea, como que es la transmisión de un bien, un inmueble. Algo así yo me imagino a qué se refiere aquí el autor. Dice obligaciones complejas, eficacia del vínculo. El vínculo jurídico cuyo poder se manifiesta en la facultad de exigir y el deber de cumplir la prestación puede ser afectado por modalidades que pospongan o extingan su eficacia y la producción de efectos. El plazo y la condición. Bueno, esto se refiere a una obligación que deba cumplirse en determinado plazo o tenga una condición que deba cumplirse para que se genere la obligación. Dice, este tipo de cuestiones, el plazo y la condición, dice, somete la obligación a una espera antes de iniciar sus efectos necesarios o contingentes. Como le estaba diciendo, que la condición pues es como un suceso futuro que necesita actualizarse para dar lugar a que se genere la obligación o para resolverlo son modalidades que influyen y alteran a la actividad y potencian de la relación jurídica. El modo no es propiamente una modalidad de la obligación, sino del acto jurídico gratuito, al que le imprime una particular e insólita manera de manifestarse. El beneficiario también queda obligado a realizar una prestación. Perdón, perdón. Dice modalidades que afectan el vínculo obligatorio, las que conciernen a una eficacia y que son las comunes a toda obligación, el término o plazo y la condición. Sí, sí, o sea, este tipo de modalidades, si hay un término,
o hay una condición para cumplir con la obligación, esto afecta el vínculo de obligatoriedad, la privativa de los actos gratuitos, el modo o la carga. Vamos a ver, dice término, pues es el plazo, dice, la eficacia de la obligación estará sujeta al término o plazo en caso de que la iniciación o extinción de sus efectos dependa de la llegada de un acontecimiento necesario, es decir, si la producción de los efectos del acto o la resolución de estos queda sometida al advenimiento o un suceso cierto y futuro. Pues aquí, como ejemplo, aquí dice un día determinado, o sea que, pues podemos poner como ejemplo, pues que el pago debe realizarse a cierto día, en cierto horario. Es un acontecimiento de un acontecimiento necesario. ¿Qué es un acontecimiento necesario? Pues el acontecimiento es que llegue ese día y a esa hora. Y entonces sí, pues ya surge ahí la obligación y ya se da la necesidad o surge la obligación de hacer el pago. Término suspensivo. Se llama suspensivo al término del que depende la iniciación de la eficacia obligatoria y resolutorio del que resuelve o extingue dicha eficacia. Vamos a ver algún ejemplo. Contrato de mutuo con una institución bancaria. Bueno, aquí este ejemplo pues tiene estas dos, el término suspensivo y el resolutorio. El término suspensivo, pues es lo que primeramente vemos aquí en este ejemplo. Dice contrato de mutuo con una institución bancaria por el cual ésta se compromete a prestarle el próximo 2 de junio la cantidad de 200.000 pesos que debe restituir en 5 años después. El término o suspensivo, pues es el plazo que se tiene para que se haga el pago del importe del crédito. Digo, eh, la disposición del crédito. Aquí nos dice que la disposición va a ser en cierta fecha, el 2 de junio. Entonces, ahí es una suspensión que depende, se llama suspensión en términos de que depende resolutoria, eh, que resuelve, porque aquí pues es a partir de esta fecha, del 2 de junio, que se va a otorgar el crédito o se va a disponer de él. Y la otra es una resuelve o extingue, porque aquí dice que el pago de este crédito, pues se va a hacer de 5 años, en 5 años. Entonces, llegado o cumplido ese término y que nosotros estemos realizando el pago de las obligaciones o el pago mensual por el mutuo, em, deberá restituirse en 5 años. Entonces, llegados estos 5 años, pues es un término resolutorio porque extingue pues ya la obligación. Ahora vamos a ver plazos como forma de distinguir las obligaciones. El plazo extintivo puede contemplarse no solo como una modalidad de complicación de las obligaciones, sino como una forma de extinguirlas. En efecto, al advenimiento del acontecimiento futuro necesario al que se sujetó la extinción de la obligación, de la relación obligatoria, esta es destruida y deja de surtir todos sus efectos. Mm. O sea, si este acontecimiento futuro llega a suscitarse, pues este acontecimiento futuro necesario
Si se actualiza, pues esto genera la extinción de la obligación. Se destruye y deja surtir todos sus efectos. Ahí vemos el plazo como una forma de distinguir la obligación. Clasificación del plazo. El plazo puede ser convencional, legal o judicial. Vamos a ver cuál es el convencional. El convencional es el que ha sido fijado por la voluntad de las partes en un contrato o por el autor de una declaración unilateral de voluntad. Su origen está en la decisión libremente asumida del creador o ac- de los creadores de un acto jurídico. O sea, esto más que nada va en relación a la voluntad de las partes que ellos pueden establecer un plazo convencional para cada una del cumplimiento de las obligaciones que se lleguen a plantar en este tipo en un acto jurídico. Ejemplo, duración del arrendamiento y comodato. Bueno, en los arrendamientos usualmente se surte este tipo de plazos, que es el convencional, cuando se celebra el contrato de arrendamiento por tiempo determinado. ¿Qué quiere decir por tiempo determinado? Por tiempo determinado quiere decir que se celebra por un plazo establecido, que puede ser un año, dos, tres, el que ustedes quieran ponerle. Pero a esto se refiere al plazo convencional que lo fijaron las partes. Bueno, pues más que nada lo fija el arrendador y el arrendatario pues es el que acepta este plazo, que en un año va a dar por terminado el contrato de arrendamiento y en un comodato igual para regresarse la posesión del bien que se presta, del inmueble que se presta para disfrutar de la posesión, que se le señala ahí un día en específico, hora, ¿verdad? Que sea por tiempo determinado. Ahora vamos a ver el plazo legal. Es el término que establece el legislador. Aquí ya, pues como su mismo nombre lo dice, legal, que se encuentra contenido en la legislación. Se determina en una norma jurídica de observancia general, término para interpelar. Sí, pues como lo podemos ver, este plazo legal pues se encuentra en las leyes, podría ser el Código de Procedimientos Civiles. Vemos que nos da o establece ciertos términos para ejercer ciertos derechos, como para dar contestación. Aquí lo que refiere en la diapositiva, que se refiere al plazo legal, pero para interpelar cuando se requiere de pago, se requiere de pago. La legislación civil pues da un término, eh, establece un término que una vez transcurrido, que se le requiera de pago, que se le interpele para el pago, tiene que transcurrir 30 días. Por ejemplo, aquí en la legislación del Estado de Nuevo León, el Código Civil, pues establece que 30 días se le van a dar para que cumpla con su obligación, y una vez que ya transcurrió este término y que no haya expresado nada respecto de la obligación, pues ya pues se puede dar surgimiento o ya es exigible. Ese es un plazo legal. Ahora vamos a ver el plazo judicial. Se origina en un acto de la autoridad jurisdiccional que lo decreta para realizar ciertos hechos, como el plazo que se fija para el cumplimiento de una sentencia o el que determina en uso de su árbitro judicial la duración del periodo extraordinario de prueba o el pago de una deuda. Pues allá ya va más que nada no por lo que establece la legislación, sino en relación a lo, a lo que decrete la autoridad jurisdiccional. Como aquí pone ejemplo el plazo que fija para el cumplimiento de una sentencia o el que determina. O sea, pues sí, para que se cumpla
Pues en la práctica, en esta entidad, aquí en el estado de Nuevo León, pues se les previene para que dentro de 3 días den cumplimiento de manera voluntaria a la sentencia para el cumplimiento, que se fija para el cumplimiento de una sentencia o el que determina en uso de su árbitro judicial. Entonces a eso se refieren estos plazos: el plazo convencional, el legal y el judicial. La condición. ¿Qué es la condición? La eficacia de la obligación también puede ser afectada por la condición. O sea que la obligación da lugar si se cumple la condición. Es una modalidad semejante al plazo, que consiste asimismo en un acontecimiento futuro, solo que mientras el plazo es un suceso que necesariamente va a llegar, un suceso cierto, la condición es un evento de realización contingente incierta, pues no se sabe si habrá de producirse, y en ello se distinguen la condición del plazo. Pues el plazo pues puede ser lo que ya vimos anteriormente, que el plazo es pues el día que se señaló para el pago de una prestación, y la contingencia pues viene a ser más que nada de un acontecimiento que puede uno cumplirse, a diferencia del plazo. Ahí estriba la diferencia de cada uno. Lo mismo que el término, la condición puede posponer la eficacia de la obligación o diferir su extinción. Es suspensiva en el primer supuesto y resolutoria en el segundo. Sí, o sea, puede posponer la eficacia de la obligación. O sea, si no se da cumplimiento a esta condición, pues no da lugar o pauta a que se genere una obligación, sino que una vez que se cumpla este acontecimiento. Obligación condicional del artículo 1938 del Código Civil Federal. La obligación es condicional cuando su existencia o su resolución depende de un acontecimiento futuro incierto. A esto se refiere la condición. Aquí viene establecido. Dice: la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. La condición es suspensiva, y vemos aquí lo que dice el artículo 1939. Este es del Código Civil Federal. Ahí dice: la condición es suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación. Dice: la condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenía, como si esa obligación no hubiera existido. Y aquí vemos que esta condición resolutoria está contenida en el artículo 1940. Estos artículos son del Código Civil Federal. La condición es resolutoria cuando cumplida resuelve la obligación, volviendo las cosas al estado que tenía, como si esta obligación no hubiera existido. Y ahora vamos a ver lo que estábamos hablando, en lo que precisamos en 2 o 3 rengloncillos ahí en las diapositivas, que les mostré al principio. Dice el modo o carga. Se llama modo a la obligación excepcional creada a cargo del adquiriente de un derecho a título gratuito. ¿A qué se refiere esto? Dice: quien recibe un regalo a una liberalidad, el beneficiario de un acto gratuito no tiene normalmente obligación alguna que cumplir. Los contratos o actos gratuitos solo obligan al que concede el beneficio, y por regular no crean compromiso alguno a quien los recibe. Por ello suelen ser también unilaterales. Pues aquí podríamos decir que puede ser pues un testamento, o el de recompensa, ¿verdad? Que es una manifestación unilateral. Sin embargo, y por excepción, dice: en ello estriba la razón de que el modo sea una modalidad o forma de ser de las obligaciones,
Se impone al adquiriente favorecido por el acto alguna prestación a su cargo, o mejor dicho, una contraprestación cuyo valor no equivale al valor de la que recibe y debe ser cumplida. Bueno, vamos a ver. Oye, ¿ustedes qué entienden por modo o carga? Aquí nos está hablando de que eh, dice que aquí va encaminada a actos que sean a título gratuito. O sea, ¿cuáles son los actos a título gratuito? Pues sería pues un testamento, si no me equivoco, una donación. Ahí son actos a título gratuito porque en la donación pues el donante transmite la posesión, los derechos de posesión y de propiedad de un bien inmueble, vamos a situarnos en ese supuesto, a un donatario y este pues nomás adquiere o a los beneficios de ser propietario de un inmueble, pero no adquiere em, alguna obligación. Pues aquí nos marca que este supuesto se da el modo carga cuando se celebra un acto a título gratuito, por decir una donación. Vamos a decirlo así, se celebra un contrato de donación el objeto pues va a ser la donación de un bien inmueble, un terreno. Se dona por una persona a otra o a una persona moral, pero se le pone ahí una condición de que esa donación se va a hacer para la construcción de un centro comunitario o alguna construcción que apoye a la sociedad o beneficie. Entonces ahí se adquiriría por el donatario una obligación que es, o sea, que si se le dona se va a hacer para que para que la donación, o sea, no es para que él lo utilice a su entera satisfacción o por decir para que él haga lo que lo habite o ahí ¿cómo se dice? Pues edifique una casa, la que él quiera, sino que la donación se hace para estos efectos, para que es como una condición que se le pone para que se pueda suscitar esta donación. Ahí, pues en ese caso, pues ya se obtiene una obligación que es, pues el cumplir con esta directriz, que es construir ahí en ese bien inmueble que se dona, este, un, un orfanato, no sé, alguna construcción que se especifique que debe hacerse con motivo de esta donación. Em, y aquí nos pone, bueno, en los ejemplos, donación de inmueble para que se utilice por cierto fin, o sea, sí, cierto fin que se utilice para que allí se haga cierta actividad o se desarrolle algo que el donante establezca. Y entonces ahí se da lo que vamos hablando del modo o carga. Y luego hay otro ejemplo. Dice, un testamento puede establecer que un heredero cumpla con la obligación de financiar un proyecto de investigación científica. Bueno, esto va, pues sí, como, como es voluntad pues, del autor de la sucesión, reparte los bienes, pero se establece a cargo de un heredero que financie determinado proyecto. Y entonces ahí, pues ese heredero, pues ya adquiere una obligación que se llama modo o carga. Y luego dice, dicha
contraprestación, o sea, lo que estamos diciendo es el modo carga y el acto gratuito por el que afecta está sujeto a modalidades. En efecto, si lo normal en un acto de beneficencia es que el favorecido con el mismo esté exento de toda obligación, cuando insólitamente engendra alguna a su cargo, se presenta una situación excepcional que imprime el acto una fisionomía distinta. Esto es una forma de ser o de manifestar diferente de la habitual, que es lo que caracteriza precisamente a la midalidad. Ok, pues sí, eso es lo que en relación al modo cargo, sí que son obligaciones que surgen de actos gratuitos, como puede ser la donación, el testamento, la recompensa, esas cuestiones, pues aun y cuando se piensa que en la celebración de este tipo de actos, pues no va a tener alguna consecuencia o obligación a cargo de quien recibe este beneficio, pues en determinados casos sí se puede llegar a generar una obligación y a esto se le llama modo o carga. Y pues esto sería todo en lo relativo a este tema que estábamos viendo relativo a las modalidades de las obligaciones. Ya vimos cómo pueden este, clasificarse como puras o simples y en obligaciones complejas. Ya vimos cuáles son las puras simples, que pues es la deuda es exigible, hay un solo demandado y hay un solo sujeto activo y un solo sujeto pasivo. No existe una condición que impida que sea exigible. Y solamente se transmite un bien, un objeto. Entonces esas eran las obligaciones puras y simples. Las complejas, pues ya vimos que se encuentran afectadas del plazo o de la condición suspensiva. Ya vimos que es el plazo, pues es cuando se señala un determinado fecha para para la vigencia del contrato. Ya vemos que es la condición. Entonces, todo eso, es relativo a la modalidad de las obligaciones. El término que debe cumplirse para que pueda ser exigible. Los términos suspensivos que dependen de que se cumplimente para que de inicio o surja la obligación. Lo vimos en el contrato de mutuo que otorga una institución bancaria. Y vimos que el plazo pues es una forma en que pueden extinguirse las obligaciones. Entonces, pues bueno, eh, pues hasta aquí es todo lo concerniente a las clases que vamos a ver en esta novena clase. Eh, pues, pues de mi parte sería todo, por esta clase. Échenle muchas ganas y estudien pues las diapositivas que les envié, que ya están subidas en el sistema para que les vaya muy bien en el examen. Voy a encargar pues actividades para que ustedes las vayan checando en el transcurso de esta semana y vean las actividades que hay que hacer. Más que nada, pues esto el de las actividades, pues se hace para tener otros elementos para poderlos calificar a ustedes y que puedan, no solamente con los exámenes, sino que haya otra,
otra herramienta para que ustedes puedan generar puntos a su favor para sacar una buena calificación. No solamente los exámenes, pues se busca que sea pues variado y también pues no solo con los exámenes pueden ustedes reforzar el aprendizaje que han llevado en cada clase que hemos dado, sino que también con los trabajos, pues a veces en algunos son de investigación y sirven para que ustedes pues vayan adquiriendo conocimiento respecto de los temas que vamos a estar hablando cada semana y para que ustedes pues conozcan la materia que se está dando y los temas. Entonces, pues sin más por el momento, yo me despido, les voy a dejar de compartir. Les doy las gracias y pues aquí nos vemos en la siguiente clase, la próxima semana. Voy a estar procurando ya subir más pronto las clases para que ustedes tengan más tiempo de poderlas visualizar y pues aprender pues todo lo que vamos a estar impartiendo de clase. Bueno, sin más por el momento me despido y aquí nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.